Hola, ¿qué tal? Somos un grupo de estudiantes que han reunido datos de un tema en específico, en el cual vamos a dar nuestros puntos de vista y comentar acerca de un caso que está tomando mucho peso en nuestro país a través de los años. La globalización y cultura en el Perú es un caso que da a resaltar si lo analizamos minuciosamente con los casos a presentar, pero ¿la globalización puede llegar a ser una oportunidad o amenaza al Perú? En esta oportunidad nos enfocaremos en la cultura según el artículo del Emprendedor en el 2016. Los medios de comunicación han sido grandes impulsadores de la influencia en la cultura occidental en Perú. Piensen en cómo las festividades tradicionales han adoptado elementos de celebraciones internacionales, como la influencia del Halloween en nuestras costumbres locales. Por ejemplo, el boom de celebrar Día de la Canción Criolla frente a Halloween. En cuanto a la política, el modelo peruano se asemeja al europeo, pero existe una preocupación real. Se plantea la posibilidad de que naciones económicamente más fuertes interfieran en la soberanía de países más débiles como Perú, en este mundo globalizado. Imaginen la tensión entre mantener nuestra identidad política y la influencia externa, como la lucha por mantener políticas ambientales locales frente a los intereses de grandes corporaciones extranjeras en la explotación de recursos naturales. Bien, si tocamos el punto de reforzamiento de las culturas locales, tiene su explicación fundamental en tres factores. El primero tiene que ver con el divorcio entre el surgimiento de una sociedad mundializada y la fragmentación cultural de la unidad nacional que estaría produciendo un vacío social, caracterizado por la desinstitucionalización y la desocialización. El segundo es el resultado de la existencia de un potencial cultural basado en la riqueza de la diversidad, y el tercero es el desarrollo del movimiento indígena, especialmente en los países de área andina. Siendo específicos serían el movimiento supralocal, el cual es un movimiento que pone en cuestión la globalización cultural y propone su propia alternativa que emerge de las culturas locales. No solo se opone a la exclusión de lo andino, sino que más bien afirma su desarrollo a nivel supranacional, como lo sería el caso de la tecnocumbia, que ha tenido una gran expansión en todas las regiones del país, el gran boom culinario que está ocurriendo en los últimos años en el país, que sería una gran revaloración de la comida tradicional de distintas localidades, la revalorización del patrimonio histórico que despierta el turismo en el interior del país, ejemplos como Cusco o variantes así. El movimiento de oposición tradicional. Este movimiento de oposición tradicional se constituye en torno a los valores tradicionales de Dios, patria y familia. Son comunidades basadas principalmente en fundamentalismos religiosos. Defienden sus espacios contra la lógica de la vida mundializada y el impacto de las nuevas tecnologías, la globalidad que fragmenta la sociedad en grupos y sectas de pertenencia. El ejemplo mayor en el Perú que tenemos lo representa el movimiento religioso de raíces andinas, la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal, uno de los grupos religiosos más activos y con mayor número de creyentes en el Perú. Por último tenemos el movimiento imitativo global. Son manifestaciones culturales locales que proceden en forma imitativa con cierto éxito las tendencias de integración mundial. Como expresión de este movimiento imitativo global tenemos entre las principales marcas locales más exitosas Bembos, que lidera la venta de hamburguesas. Se trata de un movimiento que busca incorporarse al desarrollo de la ola de la globalización cultural. Parece que busca mantener las diferencias con las culturas de las raíces andinas como estrategia de su integración a la homogeneización cultural mundial. Bueno, y otro punto a tocar es la globalización amenaza las expresiones culturales latinoamericanas. Con ello, si lo vemos en un plano general, en América Latina las expresiones culturales se ven amenazadas por la globalización y las nuevas tecnologías que tienen graves consecuencias en las personas que comienzan a perder su identidad. Un claro ejemplo es el 31 de octubre, ¿no? Que celebra la canción criolla, pero también a la vez se celebra Halloween, que es de una cultura norteamericana, que aún más en estos últimos años se tomado más fuerza y más se ve celebrando Halloween que la canción criolla. Otro punto a detallar de este tema es la modernización trae consigo una homogeneización cultural, lo que significa que muchos elementos son similares. Por ejemplo, las artesanías locales hechas en Costa Rica se encuentran en Chile, Argentina, Perú y encima, pasándonos al otro continente, en China y Taiwán. Por mi parte, considero que en vez de una amenaza como tal,
La globalización en el Perú ha traído consigo un conjunto de culturas híbridas, como el resultado de la interacción de varias culturas e identidades, pero sin perder sus raíces y costumbres, debido a la comunicación tan fluida. Una prueba de ello es la permanencia de rasgos tradicionales como las fiestas religiosas. Dejando un poco de lado la información detallada sobre la integración económica y cultural, adjuntamos datos y funciones culturales del tema. La influencia de la globalización en la escena culinaria peruana ha marcado una transformación significativa, y este fenómeno se manifiesta de diversas maneras en la gastronomía del país. Más allá de simplemente adoptar alimentos internacionales, Perú ha dado un paso adicional al fusionar ingredientes tradicionales con técnicas culinarias globales, creando así platos únicos que reflejan la rica diversidad gastronómica del país. Este fenómeno de fusión cultural no solo resalta la creatividad y la innovación en la cocina peruana, sino que también subraya la capacidad de adaptación a las tendencias globales. La sinergia de sabores tradicionales con enfoques culinarios ha llevado a la creación de experiencias únicas y emocionantes para los locales y visitantes. Este intercambio culinario no solo enriquece la oferta gastronómica, sino que también contribuye a la promoción de la identidad cultural peruana a nivel mundial. Este fenómeno no solo refleja la capacidad de adaptación del país a las corrientes globales, sino que también posiciona a Perú como un importante actor en la escena gastronómica internacional. Concluyendo el contenido compartido en el transcurso de este podcast por mis compañeros, la interacción entre la globalización y la cultura en el Perú presenta una realidad compleja, donde se entrelazan oportunidades y desafíos. En una conclusión sustentable, es vital reconocer la necesidad de un enfoque equilibrado que capitalice los aspectos positivos de la globalización, mientras protege y nutre la rica diversidad cultural del país. Las oportunidades para el enriquecimiento cultural, la cual la globalización permitió que en el Perú haya acceso a una amplia gama de expresiones culturales y conocimientos de todo el mundo. Esta exposición ha contribuido al enriquecimiento y la diversificación de la cultura peruana, fomentando un intercambio dinámico de ideas, tradiciones y perspectivas. La preservación de la identidad cultural. Al mismo tiempo, es crucial adoptar medidas para preservar la identidad cultural única del Perú. La globalización no debe traducirse en una pérdida de tradiciones y valores arraigados en la historia peruana. La implementación de políticas y prácticas que protejan y promuevan la diversidad cultural será esencial para garantizar la autenticidad y vitalidad de las expresiones culturales locales. La inclusión social y diálogo interactivo. La globalización puede convertirse en una fuerza positiva al fomentar un diálogo intercultural continuo y constructivo. Este diálogo puede promover la comprensión mutua, reducir estereotipos y fortalecer los lazos sociales. La inclusión de diversas perspectivas en el discurso nacional puede enriquecer la toma de decisiones y fortalecer la cohesión social. Concluimos este podcast generando conciencia y brindando datos que posiblemente sea de su desconocimiento. Esperemos que hayan resuelto la duda que se generó en este intercambio de ideas. ¿La globalización puede llegar a ser una oportunidad o amenaza para el Perú? Gracias.